Buen día. Normalmente conocemos los registros de producción utilizados en la industria de producción de hidrocarburos, ya sea como registros PLT para los pozos productores o registros ILT en los pozos inyectores. Mm, Puntualmente, pues lo que se busca es conocer de primera mano las condiciones operativas del pozo tanto en volúmenes de producción como en volúmenes de inyección, conocer qué tipo de fluidos es el que está aportando el pozo y pues conocer también el estado de integridad del pozo, ya sea conocer el estado de la tubería o conocer el estado de la cementación. Pero pues de igual manera también se presentan con los avances tecnológicos. Tenemos ya una serie de aplicaciones no convencionales de este tipo de registros de producción. Uno de ellos es el Selective Inflow Performance o SIP. Esta es una metodología basada en el uso de perfiles de producción para manejar la incertidumbre relativa a la productividad, sobre todo, o mejor dicho, para los pozos los cuales producen de diferentes formaciones. Los perfiles de producción y la técnica de análisis selectivo de la productividad, o más conocida como SIF, está posicionada entre las diferentes capas, pues obviamente para desarrollar un tipo de prueba multicapa, más conocidas también como MLT. Esta pues permite estimar los parámetros y confirmar la presión de los yacimientos producidos en forma conjunta. Eh, este tipo de metodología se destaca porque se puede realizar sin necesidad de cerrar el pozo y pues además las pruebas con flujo disminuye la posibilidad del flujo cruzado entre las zonas. En los casos de los yacimientos multicapa, el PLT normalmente utilizado para el análisis selectivo de productividad, pues es para evaluar la contribución y el comportamiento de cada capa productora. Por lo que pues el método ha ha venido creciendo y es muy utilizado en este tipo de pruebas. El procedimiento de una prueba multicapa, pues es usar un monitoreo continuo de la presión en fondo mientras los caudales por capas son medidos a intervalos. ¿Sí? Pues acá como podemos ver, se toman varios registros a intervalos de producción del pozo y pues obviamente el número de capas a evaluar determina el número de trascientes a generar mediante el incremento o decremento del caudal del flujo. El monitoreo de presión pues son acompañados con la herramienta PLT después de la estabilización. Eh, las pruebas pues requieren de una planificación cuidadosa y pues sus debidos procedimientos operacionales debido pues al número de eventos que ocurren durante la prueba, ¿no? Pues son varios puntos donde se tiene que tomar la prueba y pues obviamente esto es lo que va a generar después obtener una información acertada de las condiciones operativas del pozo en fondo. Eh, La interpretación de estas pruebas pues involucra la identificación, obviamente se debe conocer de primera mano el modelo del yacimiento, también se debe conocer la permeabilidad, la presión en cada capa, la identificación de cada uno de los yacimientos. Pues obviamente esta técnica depende en buena parte de una indicación del modelo de yacimientos y los parámetros iniciales del pozo. Este proceso de MLT incluye procesos como evaluación de los perfiles de producción,
estimación de las presiones de los yacimientos, preparación de los datos históricos, cómo ha sido el comportamiento del pozo en cuanto a caudal y producción. Básicamente conocer desde el inicio los pozos, el análisis secuencial de los trascientes de presión, pues conocer los cambios de presión y los caudales de flujo observados después de que se realiza la estabilización del pozo. También pues acá vamos a ver este tipo de modelo de testing. Hay ciertas limitaciones y restricciones en este proceso. Una SIF, el Selective Inflow Performance, pues proporciona estimaciones válidas para la presión del yacimiento y el AOF. Es bueno para en pozos con GOR muy bajo y con flujo de fluido monofásico. La determinación de la tasa del flujo pues es un factor clave para la estimación de la presión del yacimiento. Por lo tanto, pues se debe tener en cuenta la precisión del spinner al convertir los RPS en velocidad. La precisión del SIP pues, es directamente proporcional a la producción de cada capa. Aquí, cuando mayor sea la producción, pues mejor será la precisión. Los problemas del pozo, como la disposición, como las incrustaciones, el bloqueo en los perforados, pues provoca una reducción en el rendimiento general de esta capa. Y pues esto puede resultar en una estimación incorrecta de la presión de la formación y en el AOF. Aquí ya en este diagrama de multilayer testing, pues básicamente lo que nos indica es que de acá inicialmente arrancamos con el análisis de datos de registro de producción, luego pues pasamos aquí al análisis SIP y pues con la corrección de los datos y luego el análisis de una sola capa o modelo de pozo único pues a través del software que es el SWPM o el Eclipse. Finalmente las estimaciones iniciales y luego validar los ajustes de parámetros, los ajustes históricos como lo son presión y caudal en cada zona. También pues validar la coincidencia del historial de presión pues usando el software. Esto pues básicamente es validar cómo ha estado el comportamiento del pozo con respecto a la data, al histórico. Y pues finalmente lo que se mide son las coincidencias de caudales en cada zona. Si de acuerdo al diagrama de flujo, si ya hemos encontrado y la respuesta para esto es sí, pues debemos hacer un multilayer testing. Otro de los registros de producción no convencional y que se ha venido usando con el incremento de la tecnología es el de caudal de burbujas. Pues se han desarrollado sensores avanzados para la estimación de la retención de fluidos y aquí puntualmente es con el fin de diferenciar con una buena precisión los hidrocarburos del agua y el gas del líquido. Pues estos sensores son estos que estamos viendo acá. Básicamente lo que hacen es capturar retenciones del fluido del pozo en condiciones ya sea de operación o de cierre y escanear el pozo para proporcionar el tipo de régimen de flujo presente. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la medición de las burbujas del flujo de hidrocarburos. Normalmente lo que nosotros sabemos es que pues
como se tiene una presión en fondo de yacimiento, pues las burbujas van siempre de forma ascendente. Aquí lo que vemos es el tipo de sensor que se utiliza. Entonces, este punto blanco es el aislante del electrodo. En la parte final, el electrode tip, que es la punta del electrodo. Y también estas tres flechitas, pues es la corriente que fluye del electrodo. Pues obviamente es desde la parte superior que se empieza a generar o a enviar corriente eléctrica. Y acá en esta parte lo que tenemos es el cable de tierra para la fase continua de gas y crudo. Y lo verdecito pues es la gota de aceite rompiendo el circuito. ¿Qué más tenemos acá? Esta es la ecuación que involucra la tasa de hidrocarburos para el caudal de burbujas. Básicamente, la ecuación es QE igual a 2/3 por dB por BC por área. Bueno, aquí pues donde QE es la rata o el caudal de flujo de la burbuja, VB es la velocidad de la burbuja, YB es el hold up de la burbuja, el A es el área de la sección transversal de la tubería y el dB es el diámetro medio de las burbujas presentes. Obviamente, pues ahí ya dependiendo de lo que nos arroje o de lo que tengamos, pues podemos empezar a despejar de la ecuación cada una de las incógnitas. Pues ya como finalmente, como conclusiones, luego de revisar estos tres registros de producción no convencional, pues como conclusiones, pues podemos decir que el registro de producción tiene la capacidad de funcionar más allá de los resultados de la cuantificación zonal. Y pues como veíamos con los avances de la tecnología, se ha venido mejorando o incrementando su funcionalidad y obviamente esto genera un espectro mucho mayor para conocer y tener una mayor información de los pozos, sobre todo en algunos pozos pues, que no son convencionales, sino que tienen diferentes formas como estos como los que veíamos, los multicapa, que son un pozo, pero que producen de diferentes formaciones y pues obviamente nosotros como producción necesitamos saber de primera mano cuáles son los caudales y cuál es el estado de cada una de esas formaciones. Pues, ¿qué más podemos decir? Que el registro de producción puede ser útil pues, para determinar la entrada de hidrocarburos y pues obviamente calcular de manera efectiva las tasas de producción que se originan en fondo y pues obviamente también con esos datos y hoy en día se tienen los factores de corrección volumétricos, entonces lo que hacemos es a través de las ecuaciones, pues con el factor de corrección volumétrico, pues tener una efectividad en el caudal que se tiene tanto en fondo como en superficie. También estos registros permiten una estimación de la permeabilidad y la porosidad en las zonas multicapa en cualquier etapa del pozo. Las formas físicas de varios fluidos de formación, pues mostradas por el análisis, también permiten pues un ajuste fino de la respuesta del registro para conocer y tener una imagen clara de cómo está aportando el yacimiento y cómo se está comportando en fondo el pozo. También pues obviamente nos va a dar dependiendo del tipo de spinner, el tipo de herramienta que hayamos utilizado, pues conocer de primera mano también cómo está la integridad del pozo. Y pues obviamente conocer los volúmenes
y flujos que está aportando en cada